Buenas tardes, hoy voy a comentar, a realizar la exposición o el comentario del trabajo de Fundamentos de Historia del Arte, en el que se me otorgó por sorteo una obra de arte, que es el videoclip de Demasiadas Mujeres de Zetangana. Bien, para hablar de este videoclip es necesario decir que salió el 8 de octubre de 2020 y que forma parte de su álbum de 2021 llamado El Madrileño. Bien, este artista, Zetangana, también llamado Antón Álvarez, nació el 16 de julio de 1990 en Madrid y formaba parte de un grupo madrileño de rap que se llamaba Agora Zain hasta el año 2016, en el que sacó su último disco con ellos y se separó iniciando su carrera como solista. En este mismo año sacó la canción con Rosalía Antes de Morirme y al año siguiente sacó Mala Mujer, que formaba parte de un EP de canciones llamado Ídolo, que lo propulsaría mediáticamente hasta ser uno de los máximos exponentes dentro del género urbano en España. Con su álbum A Vida Dólares, en el que se encuentran canciones como Llorando en la Limo, encontramos una mezcla de géneros entre el pop, el trap y el reggaetón que iba a situarlo todavía más dentro del foco, incluso llegando a otros países y otras culturas como Latinoamérica. Por último, con su álbum El Madrileño, en el que se encuentra esta canción, junto a otras como Tú me dejaste de querer, encontramos su obra magna en la que reúne toda la música tradicional española, pero a su vez uniéndola con sonidos actuales y con letras actuales para que la generación actual tenga conciencia de la música tradicional en este país y que además la gente de fuera pueda entender también y conocer nuestra tradición española y nuestra música española. Bien, en cuanto a la obra en sí, es necesario decir que esta obra refleja una atmósfera de introspección y conecta las tradiciones españolas. Y de esta obra podemos destacar muchos elementos. Por ejemplo, la paleta de colores es una paleta oscura, gris, con grises, negros y marrones, que contrastan también con las velas blancas y con elementos de temática religiosa. Y con estos colores lo que refleja es pues, la temática de un funeral propiamente dicho y de la muerte simbólica de Zetangana. Otros elementos como la realización del videoclip, el uso de espacios religiosos y cerrados como la capilla o la iglesia para también esa sensación de solemnidad son importantes en el videoclip. Y bueno, una dirección de cámara que también emplea planos cerrados y planos cerrados y medios para captar la expresividad de los personajes, de las mujeres que están de luto, que su cara es de decepción, de tristeza y resignación. Y también los planos generales están guardados para ocasiones especiales y generales, como propiamente el funeral, cuando aparece Zetangana siendo llevado en el ataúd por los hombres que visten de traje. Bien, el ritmo que sigue la canción es un ritmo pausado que entrelaza bien con la letra y con el ritmo de la base. Y bueno, algunos detalles visuales que se pueden encontrar son los siguientes. Principalmente, lo voy a mencionar, el artista aparece dentro de un ataúd, lo cual puede reflejar perfectamente la muerte simbólica de este. Y un rostro sereno que eh, dice, lo que expresa es la muerte en sí de una persona y dejar el paso del tiempo básicamente y dejar atrás a ciertas personas y su incapacidad para poder llegar a conocer a alguien amorosamente hablando. Las mujeres en luto son representadas como figuras arquetípicas de la pena, evidentemente, y el desamor, y revocan al clásico y típico luto tradicional en España, que al final de cuentas sigue vigente a día de hoy, el luto que se hace tras la muerte de una persona. En cuanto a las ideas que este videoclip tiene, pues podemos entrenar el duelo y la pérdida como una de las ideas principales, y como no solo la pérdida por la muerte, sino la pérdida también de personas en nuestra vida y del paso del tiempo, cómo puede afectar los cambios de etapa y cómo tienes que enfrentarte a esos sentimientos, emocionalmente hablando, a la hora de avanzar en tu vida. Bien, la culpa y el arrepentimiento son también
ideas principales, de las que ya hablaremos después, sobre todo de la culpa, en las que recae un fuerte peso del vídeo, porque en la muerte de Zetangana, en la muerte figurativa de Zetangana, observamos cierta culpa también en la letra, en cuanto a que él, como ya lo he mencionado antes, se ve incapaz de poder tener una relación y hace daño a las demás personas, ese sentimiento de culpa, de no poder hacer nada ante eso, y el arrepentimiento de dejar atrás a tantas personas y de hacer daño a tantas personas. Bien, la redención también es uno de los sentimientos fundamentales de esta obra, puesto que se ve en el momento en el que quiere intentar salir de ese pozo sin salida que ha encontrado, y esa muerte para después renacer y convertirse en otra persona. Bien, y de Zetangana también destaca lo bien que hace mezclando lo individuo y lo colectivo, es decir, esa muerte individual de la que hemos hablado, con esos sentimientos de culpa individual, con cultura más general como son los entierros, la Semana Santa, dándose una sensación de que está hablando al público. Y bien, esto entre otras cosas, el término elegido que yo he elegido es el de la culpa, y para ello voy a mencionar a dos autores que considero yo que hablan de este término de formas diferentes y que a los dos se puede aplicar bien con respecto al vídeo. Y bien, tenemos primero a Friedrich Nietzsche, que es un autor alemán que habla de la culpa como consecuencia de la evolución moral y judeocristiana de la sociedad. Pues la culpa pasó de ser un aspecto puramente moral y social a ser un aspecto que tiene que ver con la religión, puesto que nosotros, o bueno, según dice Nietzsche, nosotros creamos un Dios puramente perfecto al que le tenemos que estar en deuda. Por lo tanto, vamos a tener esa culpa para siempre, esa culpa que usan como instrumento de herramienta de dominación, más bien. Nietzsche considera que las sociedades modernas expresan su agresividad ante ellos mismos, porque no pueden hacerlo ante las personas, generando esto una autocrítica y una culpa que es la base de la moral del esclavo, básicamente. Para ello, Nietzsche propone una solución que es la transvaloración de los valores, que es dejar atrás estos valores de culpa, deuda y demás, para afrontar la libertad del ser humano. Y Sartre, que es el otro autor del que quiero hablar, afronta la culpa de una forma más existencialista, vinculándola con valores con la libertad o la responsabilidad. Bien, pues para Sartre la culpa es consecuencia de la libertad, puesto que somos libres, no deberíamos de sentir culpa, y la culpa es algo que se puede ver con la mirada del otro, que es un concepto que introduce en su obra. Entonces, que nos sintamos juzgados por la mirada de otra persona es lo que nosotros nos genera la culpa, esa culpa existencial de la que habla y de la que no podemos ser del todo libres. Él no, para superar esta culpa, no habla de una eliminación como Nietzsche o de evitarla, sino habla de considerar que debemos ser libres y actuar conforme a nuestra libertad. Por lo tanto, podemos ver que los dos coinciden en que es una traba para nuestra libertad personal e individual, pero en sus raíces difieren, puesto que Nietzsche lo asocia más a una culpa creada por la moral cristiana, mientras que Sartre lo asocia más a una culpa existencial creada por la propia naturaleza del ser humano de ser libre. Esto se puede ver reflejado en el videoclip, en cuanto a que para Nietzsche, todo el videoclip está ambientado en un funeral y con ambiente de Semana Santa también, por lo que ahí tenemos la crítica religiosa que hace Nietzsche. Y por otro lado, en cuanto a la de Sartre, observamos también esa propia muerte del mismo, esa muerte mental para renacer, para intentar dejar atrás esos pensamientos y esa etapa de su vida, como también es una muerte existencial, por otra parte, por lo que observamos esos tipos de culpa en ambos. Esto ha sido el comentario y bueno, muchas gracias por escucharme.